Saludos, segundo año, bienvenidos a una nueva videoclase con el profesor Carlos Blanco, otra clase de Ciencias Sociales. Después de haber visto la unidad 1, en nuestro libro de Santillana, hablamos de geomorfología, del relieve de la Tierra, de las rocas, de las formas rocosas en República Dominicana, de la geomorfología de República Dominicana. Vamos a saltar a un capítulo que habla específicamente de historia. Vamos a ir al capítulo 5 en la página 96 de nuestro libro y vamos a empezar esta unidad que se llama Imperialismo y Revolución. ¿Y por qué este título? Porque estamos hablando de una época de 1850 hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Hacia el año 1900, en la que las potencias europeas pasan de ser colonialistas a ser imperialistas. ¿Hay una diferencia entre la colonia y el imperio? Sí, la hay. ¿Cómo vamos a conocer esa diferencia? Bueno, ahora ustedes van a hacer una pausa en este video, van a buscar el significado de colonialismo y van a buscar el significado de imperialismo. Luego de la pausa voy a hablar un poco más sobre el tema. Entonces vamos a estar hablando de esta época, ¿sí? Más o menos de mediados del siglo XIX hacia fines del siglo XIX, en el que las potencias coloniales se convierten en imperialistas. Empiezan a ejercer su autoridad de distintas maneras, ¿sí? Sobre otros pueblos y naciones. En el colonialismo también pasaba lo mismo. Lo que empieza a pasar ahora es una construcción distinta, que es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta unidad. Vamos a estar estudiando el imperialismo, pero también sus consecuencias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la carrera imperialista, esta carrera que se inicia hacia 1850 aproximadamente, entre las potencias europeas, va a terminar desembocando en el estallido y en la Primera Guerra Mundial. Previamente va a haber varios conflictos distintos, siempre hablando entre las potencias europeas. Estados Unidos, también en este momento, ¿sí? Más hacia fines del siglo XIX, comienza su expansión imperialista, pero en América, desplazando a las potencias europeas que aún se encontraban, ¿sí? Con algunas colonias en ese continente, principalmente expulsando a España, una expotencia colonialista que ya no tiene nada. Para cuando Estados Unidos decide que América es para los americanos y se impone la misión de expulsar a los europeos de América, a España solo le quedan Puerto Rico y Cuba en América y Filipinas en Asia. En la página 96 y 97 hay un mapa muy particular de Europa en el que muestra distintas caricaturas de los países europeos que van a terminar involucrados en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, a la que van a llamar la Gran Guerra y la madre de todas las guerras, y que pensaban en aquel momento que iba a ser el último gran conflicto entre potencias. Fue una masacre espantosa. No solo eso, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918, casualmente se dio una pandemia que se mantuvo oculta por la censura que imponían los países beligerantes y que se conoció como fiebre española, porque las primeras noticias de esta fiebre, que en algunos cálculos mató a cerca de 15 millones de personas en todo el mundo y en otros hasta 50 millones, se empezó a conocer en la prensa española, que España no participó de la Primera Guerra Mundial, entonces no tenía censura. Por eso se la llamó fiebre española. ¿Sí? El primer caso que se rastreó fue en Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial en 1917, todos esos soldados, ¿sí? Se trasladan hacia Europa. Europa está destruida. Europa es un laberinto de trincheras, muerte por todos lados, destrucción, hambrunas, soldados famélicos, trincheras llenas de agua, ratas que transmiten todo tipo de enfermedades y llega hasta gripe. La transmisión fue inmediata, fue desastrosa y, como sucedió en esa época y durante ese proceso, ¿sí? Durante la Primera Guerra Mundial, no hay datos fehacientes como más o menos tenemos hoy en esta pandemia que estamos atravesando.
Entonces, Europa está metida en una carrera imperialista, a ver quién se queda con más territorios, sobre todo de Asia y de África. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como vamos a ver también en este capítulo, dice América para los americanos. Cuando dice América para los americanos no se refiere a América para nosotros los americanos, ¿sí? Los dominicanos, los argentinos, los uruguayos, no. Los estadounidenses cuando dicen América se refieren a Estados Unidos y cuando dicen americanos se refieren a estadounidenses. Entonces, mediante unas doctrinas que ellos mismos se dictan a sí mismos, dicen América para los americanos. Entonces las potencias imperialistas europeas ponen su vista sobre África y en 1885, como vamos a estar estudiando en esta unidad, se juntan en Berlín y se reparten África como si fuera una torta, como si fuera un bizcocho. Se sentaron, se pusieron sobre el mapa y dijeron esto es para Francia, esto es para Inglaterra, esto es para Alemania, España, ahí tenés un poquito, Portugal, te toca aquello, Bélgica, ahí tenés, Holanda, ¿sí? Así se lo repartieron. Entonces este reparto colonial que después incluye a Asia es el que va a desembocar finalmente, ¿sí? En 1914 en la Primera Guerra Mundial, por el descontento de los alemanes, por la primacía de los franceses y de los ingleses. Y detrás de todos estos repartos hay recursos naturales, pero también hay ansias de poder. Se entiende el poder de un imperio a partir de cuanto más territorio abarca. Recordemos que el Imperio Británico en cierto momento llegó a abarcar el 25% de los países del mundo. Era el imperio donde nunca se ponía el sol. Todas estas disputas entre las potencias europeas van a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver la crisis de los Balcanes y acá van a hacer otra pausa y van a buscar qué son los Balcanes. Hagan la pausa y busquen qué son los Balcanes. Buscaron qué son los Balcanes. Muy bien, es toda esa zona de Europa que está como para allá, ¿sí? Bulgaria, Rumania, Grecia, Yugoslavia. Y en esta Primera Guerra Mundial va a estar involucrada Turquía también, ¿eh? Y durante esa Primera Guerra Mundial, en 1915, los turcos van a llevar adelante el genocidio armenio. Vamos a estar viendo también la base ideológica en la que Estados Unidos se sustenta para comenzar su expansión por América. ¿Sí? La doctrina Monroe, el destino manifiesto y la teoría del Big Stick, el gran garrote. Vamos a ver el canal de Panamá que algunos de ustedes han sobrevolado alguna vez, e incluso tal vez alguno, no sé, lo haya cruzado. Cada vez que uno vuela vía Panamá, pasa muy cerca del canal, porque el canal de Panamá está en la capital de Panamá, en Panamá City. Muy impresionante, una obra muy impresionante que cuando la estudiemos vamos a ver el costo humano que tuvo, el costo en dinero que tuvo para los franceses y el gran negocio que hizo Estados Unidos al adquirirlo. Para que sepan, antes de que se inaugurara el canal de Panamá, los barcos tenían que dar toda la vuelta por América del Sur, ¿sí? Todos los barcos que salieran de la costa oeste de Estados Unidos, de Los Ángeles o del puerto de San Francisco, todos esos barcos tenían que ir hasta el sur de Chile y Argentina y pegar la vuelta por el estrecho de Magallanes para recién empezar a subir hacia Europa. El canal de Panamá le brinda a Estados Unidos una vía rápida hacia el Caribe y de ahí hacia Europa. Pero sobre todo llegar al Caribe con las flotas que están en la costa oeste para tenerlo bajo la mira de sus cañones. Ahora van a hacer otra pausa y van a buscar quién fue el que tuvo la idea de construir el canal de Panamá y qué otro canal había construido antes. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces busquen quién tuvo la idea de construir el canal de Panamá y una vez que tengan ese nombre van a buscar qué otro canal construyó antes. No en América, ya les doy una pista. Entonces ahora lo que van a hacer es leer punto de partida en la página 96, ¿sí? Punto de partida, conceptos y procedimientos, y van a responder en la página 32 del cuadernillo de actividades el punto 1. ¿Sí? Después de todas las preguntas que les hice durante el video,
van a responder el punto 1 del cuadernillo de tareas en la página 32 como actividad del día de hoy. Mañana nos meteremos entonces más de lleno en el principio de esta unidad llamada Imperialismo y Revolución, porque además de todo esto, en octubre de 1817 ocurrió una revolución. ¿Cuál revolución ocurrió? Una vez que termine este video, la buscan y esa es la pregunta número 5 de esta actividad del día de hoy. Hasta mañana.